Una simple puntada esconde una verdad mortal. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Jesús. Esta comunidad amante del misterio está creciendo rápidamente. Comenta aquí abajo y dime desde dónde me escuchas. Vamos a desentrañar este enigma juntos. Tus ideas siempre nos inspiran. Empecemos. Era una tarde perfecta en el pueblo de Chipping Willoughby. El sol caía suavemente sobre los setos, proyectando una luz dorada sobre la plaza del pueblo, donde los preparativos para el bazar anual del té de primavera estaban en plena marcha. Los banderines ondeaban a lo largo de la cerca de la vicaría, y se estaban preparando mesas bajo los espinos en flor. Sin embargo, bajo la alegre fachada de bollos y mesas de caballete cubiertas de encaje, algo más oscuro se agitaba, algo que pronto desbarataría las vidas de varios aldeanos desprevenidos. Entre el bullicio se encontraba la señora Amelia Bradbury, viuda del difunto Edward Bradbury, quien en su día fue dueña de la mercería más grande de la cercana Felton Bridge. Figura familiar en Chipping Willoughby, era conocida por sus impecables labores de costura y el círculo de bordado semanal que organizaba en su casa de campo cubierta de hiedra en Wrens Lane. Siempre vestía de gris sombrío, con la mirada pálida y atenta bajo el ala de un modesto sombrero cloche. Sus manos, estrechas y gráciles a pesar de su edad, nunca permanecían quietas mucho tiempo, y hoy se movían ligeramente mientras ajustaba un mantel de lino bordado con no me olvides. —¡Qué pieza tan preciosa, Amelia! —susurró la señora Weatherby, la esposa del vicario, quien supervisaba los banderines con fervor misionero. —Lo hiciste tú misma. La señora Bradbury asintió levemente. —Hace años, un recuerdo de Devon. Me mantengo ocupada con la aguja. Pero mientras hablaba, su voz se quebró y su mirada se detuvo demasiado tiempo en un par de jóvenes que reían, cerca de la tetera. Uno de ellos, alto, moreno y con una sonrisa despreocupada, captó su mirada y le guiñó un ojo juguetonamente. Era Peter Newcomb, el sobrino recién llegado del coronel y la señora Newcomb de Thistle Cottage. Había servido en el extranjero, en el Cairo, aunque nadie parecía estar completamente seguro de en qué puesto. Y llevaba varias semanas en el pueblo. Se rumoreaba que estaba escribiendo un libro o quizás recuperándose de algo vago y tácito. Sea cual sea la verdad, tenía una forma de cautivar a las mujeres e irritar a los hombres, sobre todo al alguacil local, que no soportaba la irreverencia de Peter. Cerca de allí, la señorita Jane Marple, de mejillas sonrosadas, cabello plateado y casi invisible con un vestido de flores y un sombrero de paja, bebía té de una delicada taza de porcelana. Observaba a los jóvenes con leve interés, su mirada pasando lentamente de Peter a la señora Bradbury, cuya boca se había apretado en una fina e ilegible línea. La señorita Marple siempre había sentido curiosidad por la señora Bradbury. Los bordados de la viuda eran muy admirados en el pueblo, en particular los muestrarios de la memoria que confeccionaba, delicados tapices llenos de flores, iniciales y pequeños motivos peculiares que, según ella, eran susurros del pasado. Algunos aldeanos incluso decían que eran historias en clave. La mayoría lo consideraba una fantasía. La señorita Marple no. A medida que el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se extendían sobre la plaza del pueblo, se levantó un viento fuerte e impropio de la época, haciendo crujir las cintas de seda del expositor de premios de la rifa. Las risas habían empezado a desvanecerse, reemplazadas por el roce de sillas y murmullos sobre la cena, y entonces, de repente, se oyó el grito. Era alto, roto e inconfundiblemente real. Las sillas se movían hacia atrás, las tazas tintineaban. La señorita Marple permaneció de pie, tranquila y serena, incluso mientras una oleada de aldeanos se dirigía hacia el borde del prado.
El grito provenía del sendero lateral que conducía al jardín de rosas de la vicaría, usado principalmente por los floristas y las jóvenes encargadas de transportar las bandejas de pasteles. Allí, entre un macizo de junquillos pisoteados, yacía la figura de Peter Newcomb. Su cabeza colgaba de forma antinatural hacia un lado, con los ojos abiertos pero ciegos, y una mancha oscura y extendida manchaba su impecable camisa de lino. Justo junto a su cuerpo había una cigüeña bordada de plata, unas tijeras de costura, con el pico afilado teñido de carmesí. La señora Weatherby se desplomó contra el seto. El agente Howard, que llevaba ya la mitad de un bollo tibio, se enorgulleció con toda su autoridad y gritó que todos se alejaran. Que nadie se mueva, no toquen nada. Pero ya era demasiado tarde. La gente se había apiñado. Un niño había empezado a llorar, y desde detrás del círculo de aldeanos jadeantes se oían los pasos lentos y cautelosos de la señorita Marple. No, dijo nada, solo miró. Las tijeras, la herida, la corbata suelta de Peter con la palma de la mano cerrada. Entonces, sin rechistar, retrocedió y tomó con suavidad el brazo de la señora Bradbury, que permanecía de pie como una figura de cera, con la mano apretada contra el cuello. «Creo que deberíamos buscarte una silla», murmuró la señorita. «Marple, te ves bastante pálida, querida». Yo no sé», susurró la señora Bradbury. Se reía. «Hace un momento». Y luego se le quebró la voz. Pero la señorita Marple no apartó la mirada de las tijeras de bordar. Eran sin lugar a dudas de la señora Bradbury. Y sin embargo, la señorita Marple no volvió a hablar. Todavía no. Sabía que existían patrones tanto en la costura como en la naturaleza humana. Y los patrones, como las verdades, se revelaban lentamente. Ella esperaría y observar. Después de todo, nadie le prestaba mucha atención a una anciana tranquila con una taza de té. A la mañana siguiente, el pueblo de Chipping Willoughby se había transformado de ser un escenario de apacible celebración primaveral a un hervidero de ansiosos susurros y educadas especulaciones. El asesinato, ya no cabía duda de que se trataba de un asesinato, de Peter Newcomb, había conmocionado las tranquilas callejuelas y los jardines en terraza del pueblo. Hacía años que no se producía nada verdaderamente criminal había ocurrido en Chipping Willoughby. El robo de la bicicleta del rector en 1932 había estado en el ojo del huracán durante casi una década. La idea de que alguien hubiera sido asesinado, apuñalado, nada menos, con unas tijeras de bordar, era tan impactante como impensable. En 1900, el centro de este revuelo se encontraba la señora Amelia Bradbury, quien para el asombro silencioso de todos había sido escoltada a la comisaría justo antes del desayuno. No la habían arrestado, simplemente la habían invitado a colaborar en las investigaciones. Son como se le oyó decir al agente Howard con gran solemnidad frente a la panadería de la señora Appleby. Pero fue suficiente para desatar los rumores. «Dicen que son sus propias tijeras», murmuró la señora Grayson, una viuda corpulenta y alegre que regentaba la oficina de correos del pueblo. «Las de plata de cigüeña. Recuerdo cuando se las compró a aquel comerciante ambulante. Bueno, hace ya 5 años. Una artesanía exquisita. Era alemán, creo». «Poético, ¿verdad?», respondió el señor Peter Giles, que había venido a buscar un sello pero se quedó esperando el escándalo. «La mataron con la misma herramienta que usa para coser. ¿Cree que fue un crimen pasional?». La señora Grayson abrió mucho los ojos. «Oh, no lo creo. ¿La señora Bradbury? Apenas ha hablado con un hombre desde que falleció su esposo, salvo aquella vez que abofeteó al señor Renner en el club de jardinería, pero fue por un concurso de crisantemos. Desde su mesa en un rincón,
De la oficina de correos, la señorita Marple fingió examinar el tablón de anuncios local, donde un folleto sobre tortugas perdidas había sido parcialmente cubierto por un anuncio sobre la venta de queso de primavera. Pero en realidad, su oído era agudo, y su vista aún más aguda. Había vivido lo suficiente para saber que la gente decía las cosas más reveladoras no en los momentos dramáticos, sino en los giros tranquilos de la conversación cotidiana. En otra parte del pueblo, una escena similar se desarrolló en el salón de té dirigido por las hermanas Leighton, Mildred y Hetty, dos mujeres severas y solteras que habían construido su reputación sobre el bizcocho y la rigidez social. «Esto es lo que pasa por dejar entrar a forasteros», dijo Mildred con la nariz, cortando con cuidado una tarta de limón para un cliente, conmocionado. Peter Newcomb pudo haber sido el sobrino del coronel, pero nunca pertenecía, ¿lo hizo? Era encantador, dijo Hetty en voz baja, casi a la defensiva. Y él nació aquí, Mildred. De niño pasaba los veranos con los Newcomb. Nacer en un establo no te convierte en caballo, fue la cortante respuesta. En un rincón, el reverendo Silas Weatherby estaba sentado con su esposa e intentaba tomar el té con manos temblorosas. Uno intenta predicar la paz y el perdón, pero cuando algo así sucede tan cerca de la casa de Dios, la señora Weatherby negó con la cabeza. Asesinato, en el bazar de primavera y bajo mi supervisión, es casi una blasfemia. Afuera, el joven Johnny Liddell repartía la leche de la mañana con los ojos muy abiertos y muchas ganas de quedarse. Después de todo había visto el cuerpo. En realidad lo he visto. Y relató los detalles con todo el macabro deleite de un niño que había pasado sus años de formación devorando novelas de suspense baratas detrás del cobertizo de carbón. Oí que aún tenía los ojos abiertos. Le contó a cualquiera que quisiera escucharlo. Y tenía una moneda en la mano, como en aquel libro de maldiciones egipcio. No era una moneda, era un gemelo. Pero la verdad ya era la segunda víctima, siguiendo de cerca al propio Peter Newcomb. Esa. Tarde, el inspector Doyle llegó de la comisaría del condado en un coche lleno de barro, con un abrigo de lana que parecía demasiado pesado para la primavera. Era un hombre corpulento, con el pelo que se resistía al peinado y la costumbre de entrecerrar los ojos cuando se sentía desconcertado. Entrevistó a todos los que habían estado en el bazar, empezando por el vicario y terminando a regañadientes con la señorita Marple. Conocía vagamente al inspector Doyle por un incidente ocurrido algunos años antes, el desafortunado caso del jerez envenenado en la fiesta de Navidad de Lady Forrester, pero no lo mencionó ahora. «Me temo que no vi el momento exacto del incidente», dijo con modestia, con las manos cruzadas sobre el regazo, «pero llegué poco después. El cuerpo de Peter estaba, si se me permite decirlo, colocado de forma bastante extraña». Doyle levantó una ceja. «¿Arreglado?» «Bueno», dijo la señorita Marple con un leve brillo en los ojos. «Sí, lo habían, apuñalado, pero llevaba la corbata suelta, descuidadamente. No creo que Peter Newcomb fuera un hombre que llevara la corbata mal. Incluso informalmente, era muy exigente con su apariencia. Me pareció inconsistente». Doyle garabateó en su cuaderno, un poco distraído. «Y las tijeras», añadió con delicadeza, «quedaron en la herida. Me pareció teatral». Doyle levantó la vista. «¿Estás sugiriendo que alguien los plantó?» «No sugiero nada», dijo con suavidad. «Solo observo». Dicho esto, la señorita Marple se levantó y se despidió, volviendo a su jardín donde los tulipanes empezaban a abrirse como pequeños secretos. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras los tejados, una silenciosa inquietud se apoderó del pueblo.
La señora Bradbury había regresado a casa al anochecer, escoltada por el alguacil, con el rostro convertido en una máscara de silencio. No hizo ningún comentario, no saludó a nadie y corrió las cortinas antes del anochecer. Su ausencia en 1900 las vísperas fue notada por todos los bancos. Mientras tanto, la señorita Marple sacó su labor de punto y se acomodó en su sillón junto a la ventana. No había emitido un juicio definitivo, pero sí había notado varias cosas. La tensión en la voz de la señora Newcomb al hablar de su sobrino, la silenciosa urgencia con la que las hermanas Layton habían cerrado con llave la caja del salón de té, y cómo se le quebró la voz a la señora Weatherby al decir, «y bajo mi supervisión». La culpa no siempre residía en los lugares más obvios, pero como un hilo mal contado en un bordado, al final hizo que todo el patrón se deshiciera. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado y una ligera llovizna que proyectaba un manto, gris, sobre Chipping Willoughby. El ambiente entre los aldeanos había pasado de los chismes incrédulos a algo más tranquilo, tenso e incierto. Los tenderos atendían a los clientes con manos distraídas. El vicario caminaba más despacio en su ruta matutina. Incluso los pájaros, al parecer, piaban con más cautela bajo los setos. El inspector Doyle, tras instalarse temporalmente en el ayuntamiento, comenzó a revisar las declaraciones de los testigos, sus movimientos y las coartadas con la fatigosa metódica de un hombre acostumbrado a crímenes menos complejos. Había inconsistencias, sí, pero resultaban frustrantemente triviales. La señora Weatherby no recordaba la última vez que vio a Peter. El señor Giles insistió en haber visto una figura caminando hacia el sendero de rosas antes del grito, pero podría haber sido una de las niñas de las flores. Todos pensamientos recordaron algo importante, pero no había dos historias que coincidieran. Levantó la vista de sus notas mientras el agente Howard regresaba de su última ronda, sacándose el agua de la gorra del uniforme. ¿Algo útil?, preguntó, Doyle sabiendo ya la respuesta. Howard suspiró. «Solo más teorías, señor. Algunos dicen que Peter estaba chantajeando a alguien. Otros creen que eran celos, aunque a quien no pueden decirlo. También corre el rumor de que heredaría algo inesperado». Doyle emitió un sonido evasivo y luego volvió a su lista. En la parte superior, señora Amelia Bradbury, viuda, anfitriona del club de bordado, dueña del arma homicida. Había dado una explicación vacilante el día anterior. Las tijeras habían desaparecido hacía 2 semanas. Supuso que las había perdido, quizá las había dejado en el último círculo de bordado. No había denunciado a la pérdida porque, según dijo, esperaba que aparecieran entre sus cajones de telas. «¿Pero por qué?», le preguntó Doyle bruscamente. «¿No mencionaste su desaparición cuando los viste sobresaliendo del pecho de la víctima?» La señora Bradbury lo miró parpadeando con una expresión vacía. «Porque no estaba cierto eran míos». Y en ese momento no pensaba con claridad, él no le creyó. Pero aún no tenía pruebas para demostrar que ella mintió. Mientras tanto, la señorita Marple hacía sus propias preguntas en voz baja, no con exigencias ni acusaciones, sino con té y una sonrisa encantadora. Su primera visita esa mañana fue a Thistle Cottage, la residencia de los Newcomb, donde el coronel Geoffrey Newcomb y su esposa Muriel habían instalado su salón como estatuas de luto. Era un lugar pulcro y sobrio, lleno de vitrinas, recuerdos militares y el pesado tic-tac de un reloj de pie. El coronel Newcomb, con el rostro enrojecido y brusco, saludó a la señorita Marple con distraída cortesía. «¡Qué asunto tan terrible!», murmuró. «¡Qué raro!». Pobre Peter, Muriel Newcomb, delgada y angulosa con una blusa de cuello alto, estaba sentada en el borde de una otomana de tapiz,
agarrando un pañuelo de encaje en su regazo, aunque sus ojos estaban completamente secos. Estábamos tan orgullosos de él, dijo con voz débil. Tan lleno de vida. La señorita Marple inclinó la cabeza. Parecía muy vital. ¿Puedo preguntarle si era feliz aquí? ¿Establecido? Muriel dudó. Él apareció feliz. Pero ya sabes cómo son los jóvenes. Secretos. Largos paseos solo. Llamadas que no oímos del todo. ¿Alguna visita? Oh, no, intervino el coronel rápidamente. Estaba completamente solo. Se pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín. Dijo que estaba escribiendo algo, quizá unas memorias. La señorita Marple bebió su té lentamente. Es difícil, me imagino, volver a vivir bajo el mismo techo después de tantos años separados. Los recuerdos de la infancia no siempre son entrañables. El coronel Newcomb le dirigió una mirada penetrante, pero Muriel respondió primero. Había tensiones de vez en cuando. Peter tenía una forma moderna de hablar, de reírse de cosas que no debían ser motivo de risa. A Geoffrey no siempre. Se sentó bien. Murmuró el coronel, pero no dijo más. Al salir, la señorita Marple se detuvo a admirar un pequeño muestrario de bordados enmarcado en la pared del recibidor. No era obra de la señora Bradbury. Era más rústica. Pero aún así le llamó la atención. La verdad es un patrón solo visible en la luz, un sentimiento extraño para un pasillo, pensó, y curiosamente apropiado. Su siguiente parada fue un corto paseo por el verde hasta Wrens Lane, donde no se había visto a la señora Bradbury desde su regreso del interrogatorio. La señorita Marple llamó suavemente a la puerta, y para su leve sorpresa, fue recibida no por la señora Bradbury, sino por su inquilina, la señorita Clara March. Clara March tenía poco más de 30 años, piel pálida, cabello oscuro y severo, y un porte tan sereno que rozaba la fragilidad. Era, según los rumores del pueblo, una exinstitutriz que había cuidado de una familia en Kent antes de que una desgracia la trajera de vuelta al pueblo. Se había alojado con la señora Bradbury durante casi un año y rara vez hablaba a menos que le dirigieran la palabra. «Está descansando», dijo Clara de pie a medias en la puerta. «Ha estado muy angustiada. No me quedaré mucho tiempo», dijo la señorita Marple con suavidad, «solo para ver cómo se encuentra». De mala gana, Clara se hizo a un lado. La señora Bradbury estaba sentada junto a la chimenea en una silla de respaldo recto, con un bastidor de bordado a medio terminar en su regazo. El diseño, notó la señorita Marple, era inusual. Remolinos de hilo dorado y azul en una espiral asimétrica, un estilo floral poco habitual en ella. «No puedo dormir», dijo la viuda en voz baja. «Cierro los ojos y veo su camisa, el rojo extendiéndose, como tinta. Sigue extendiéndose en mi mente». «Lo siento mucho, Amelia», dijo la señorita Marple amablemente sentándose a su lado. «La muerte de Peter nos ha conmocionado a todos, pero tu nombre debe quedar limpio como es debido. ¿Puedo preguntarte de nuevo? ¿Estás completamente segura de que las tijeras desaparecieron antes del bazar?» La señora Bradbury asintió lentamente. «No quería armar un escándalo. Son valiosos, sí, pero solo sentimentalmente. ¿Fueron un regalo de tu marido?» La señora Bradbury levantó la vista bruscamente. «No, de otra persona, una amiga, hace años». Clara, en la puerta, tosió levemente. La señorita Marple sonrió amablemente. «Perdóneme, a veces olvido qué detalles son privados y cuáles no». Hubo un largo silencio. Entonces la señora Bradbury susurró. «Peter vino a hablar conmigo el día anterior. Me hizo preguntas sobre mi pasado, sobre mi juventud. Me inquietó, pero entonces no le di mucha importancia.
¿Qué tipo de preguntas? Sobre... Edward, dijo, y alguien que conocí en Devon, un hombre que murió en circunstancias desafortunadas. Fue hace mucho tiempo, señorita Marple. Hace muchísimo tiempo. La señorita Marple no dijo nada. Se limitó a palmear la mano de la viuda, le ofreció un suave «Gracias, querida», y se levantó. Al salir de casa, su mente se agitaba con una silenciosa urgencia. El patrón empezaba a tomar forma, no del todo, claro, pero sí lo suficiente como para sugerir que Peter Newcomb no había ido a Chipping Willoughby solo a descansar. Él había estado cavando, y alguien en algún lugar había decidido que ya había cavado lo suficiente. La llovizna había pasado a media tarde, pero la penumbra persistía. Chipping Willoughby se extendía bajo un cielo bajo, con sus calles adoquinadas aún húmedas, y el aroma a tierra mojada y rosas antiguas aún persistía. Y aunque las calles estaban tranquilas, las casas bullían de especulación. A estas alturas, casi todo el mundo había oído que la señora Bradbury ya no era considerada sospechosa, no formalmente al menos. Se había corrido la voz desde el ayuntamiento de que su relato, aunque incompleto, no había sido refutado por ninguna prueba sólida. No había huellas dactilares en las tijeras. Ningún testigo la situara cerca del sendero de rosas en el momento crítico. Sin embargo, los aldeanos, guiados más por el instinto que por la ley, seguían sospechando discretamente. Después de todo, ¿cómo podría ser cualquiera de más? Ella tenía el motivo, ¿verdad?, insistió la señora Grayson al carnicero esa mañana. Peter preguntó por su pasado. Eso significa algo. ¿Quién más habría tenido motivos para silenciarlo? Pero otros no estaban de acuerdo. El coronel Newcomb, por ejemplo, empezaba a expresar opiniones firmes. «Te diré a quién deberíamos estar mirando», dijo bruscamente mientras tomábamos un brandy en el pub esa noche. «Ese tipo, Renner, un poco solitario, un tipo extraño, siempre dibujando pájaros y setas. Y él, no como Peter. Los oí discutir hace menos de una semana, cerca del bosquecillo detrás de la escuela. Arthur Renner, un antiguo profesor de arte que se había vuelto recluso, había vivido durante años en una pequeña cabaña cerca del bosque. Tranquilo e intenso, solía vagar por el pueblo con una cartera llena de cuadernos de dibujo, dibujando formas curiosas y criaturas del bosque con impresionante detalle. Su carácter retraído, sumado a un viejo rumor sobre una carta inapropiada, enviada a la hija de un cura hacía muchos años, lo había marcado como un forastero. La señorita Marple oyó la acusación, como era de esperar. Todos la oyeron, pero ella, a diferencia de muchos, decidió buscar al hombre en lugar de hablar mal de él. Lo encontró en un banco cerca del estanque, dibujando el lomo de un cisne que se deslizaba entre los nenúfares. Tenía la barba desaliñada, las gafas le quedaban torcidas sobre la nariz y no levantó la vista cuando ella se acercó. «Has hecho que sus alas sean bastante nobles», dijo ella, mirando la página. Renner gruñó. «Es la forma en que se pliegan. Siempre es mejor en movimiento que en reposo. Supongo que pasa lo mismo con las personas». La señorita Marple se sentó a su lado. ¿Conocía a Peter Newcomb? Él resopló. «Todo sabía Peter. Eso es diferente. ¿A qué te guste? ¿Acaso tú?» Dejó el lápiz. Era astuto y descuidado. Esa es una combinación peligrosa. Hacía preguntas que no le correspondían. Revolvía piedras para ver qué salía a escondidas. La señorita Marple observó cómo el cisne se alejaba. ¿Qué preguntó? «¿Tú, señor Renner?» Hubo una pausa, larga y fina. Quería saber de Muriel Newcomb. Dijo que encontró una carta sobre deudas. Quería saber si había estado con un hombre llamado Graves. Eso fue hace décadas. Le dije que no era asunto suyo. ¿Y era cierto?» Renner la miró fijamente.
Sabe, tiene una forma de preguntar las cosas de lo más inquietante, señorita Marple. Es como ofrecer una galleta con arsénico. Te aseguro que nunca he envenenado a nadie. Él no sonrió. No sé si era cierto. Conocí a Graves. Jugaba. Vivía deprisa y moría joven. Algunos decían que Muriel sintió algo por él, pero solo eran rumores. La gente se apresura a atribuir una historia a alguien que no la tiene. La señorita Marple le dio las gracias y lo dejó a su suerte. En el fondo, no creía que Arthur Renner fuera capaz de asesinar. Tenía amargura, sí, pero era de esas que se enconaban en el interior, como moho en un cajón cerrado. Ya había visto ese tipo de cosas antes. No, este era un crimen de urgencia, de miedo, una violencia repentina desatada por el descubrimiento. Mientras tanto, en el ayuntamiento, el inspector Doyle tenía la atención puesta en otra cosa. Ahora tenía un nombre que aparecía más de una vez en la maraña de declaraciones. Clara March. Clara, la discreta inquilina de la cabaña de la señora Bradbury, se había convertido en un misterio. Según los vecinos, rara vez iba al pueblo, salvo para ir a la iglesia o hacer recados. No tenía familia conocida, ni visitas, ni amigos aparentes. Su llegada a Chipping Willoughby el año anterior había coincidido con una serie de cartas anónimas recibidas por varios aldeanos, cartas llenas de acusaciones veladas y amenazas crípticas. Nadie había comprobado jamás la fuente. «Creo que necesitamos hablar con ella otra vez», dijo Doyle, frotándose la barbilla. El agente Howard ya se mostraba reticente. «Es fría. No es cruel, pero es difícil de interpretar. Es exactamente por eso que quiero otra palabra». Cuando citaron de nuevo a Clara March para interrogarla, llegó pulcramente vestida, con una postura inmaculada y un rostro de calma inquebrantable. Respondió a todas las preguntas directamente, sin titubeos ni titubeos. Sí, conocía a Peter vagamente. No, no había hablado con él el día del asesinato. Sí, había estado brevemente en el mercado del té antes de volver a casa a preparar la cena de la señora Bradbury. No recordaba haberlo visto cerca del sendero de rosas. Doyle entrecerró los ojos. «Señorita March, ¿sabía que Peter le hacía preguntas sobre el pasado de su empleador, sugiriendo conexiones con un hombre involucrado en una muerte anterior?» Clara asintió levemente. «Sí. ¿Y no te pareció importante?» «Creo que el chisme es peligroso», dijo con serenidad. A Peter Newcomb le gustaba provocar a la gente. Supuse que no era más que eso. «¿Dónde estabas entre las 3:15 y las 4 en punto?» «En la cocina». «Puedes preguntarle a la hija, del vecino Sally Clemens. Me trajo huevos para la señora Bradbury. La vi justo después de regresar». Doyle tomó nota de la coartada, insatisfecho. Afuera, la señorita Marple estaba junto al muro de la iglesia, examinando la placa que señalaba el antiguo coro. Su mente no estaba en los himnos, sino en los patrones. Vio formarse un triángulo, una tensión entre Peter, Muriel Newcomb y la señora Bradbury. Pero Clara March, era la cuarta esquina. Silenciosa, precisa, invisible, demasiado invisible. Esa noche, la señorita Marple sacó un pequeño diario del cajón de su escritorio. Estaba encuadernado en tela marrón y dentro había páginas de notas escritas con su pulcra y cursiva caligrafía. Pasó a una página nueva y escribió: «Peter Newcomb. Pregunta sobre el pasado. Muerte súbita. Método de asesinato, tijeras de bordar, simbólico, lazo emocional». La señora Arabe probablemente no fue la asesina física. ¿Pero tiene relación con el motivo de la víctima? Clara March, demasiado precisa, conocedora. ¿Qué está protegiendo? Arthur Renner. Sabe demasiado, pero prefiere las sombras. Muriel.
Historia no contada. Conexión con Graves. Son los silenciosos los que a menudo guardan los secretos más ruidosos. Hizo una pausa y luego subrayó la última línea 2 veces. El pueblo podría estar listo para nombrar al primer sospechoso. Pero la señorita Marple ya estaba viendo la siguiente. Fue en la mañana del tercer día, justo cuando el pueblo empezaba a cansarse de teorías y a desgastarse por los susurros, que la pista se presentó, no en un gesto dramático ni como un rayo de revelación, sino escondida entre los suaves pliegues de muselina e hilo, precisamente donde uno menos esperaría encontrarla. La señorita Marple, como era su costumbre cuando su mente requería concentración, se había adentrado en la trastienda del salón de la iglesia, donde aún no se habían ordenado los restos del bazar del té de primavera. Las mesas de juego seguían plegadas contra la pared del fondo, y banderines sueltos colgaban como enredaderas marchitas de las vigas de madera del techo. Un montón de mantelería, tazas de té y cajas de conservas sin vender daban la impresión de un evento abandonado a toda prisa, lo que en cierto modo así había sido. No estuvo sola mucho tiempo. Sally Clemens, la hija de la lechera que repartía huevos a medio pueblo, apareció en la puerta, con una caja de costura que había pertenecido a la señora Bradbury. La habían empacado por error con pertenencias de la iglesia y Sally se había ofrecido a devolverla de camino a casa. «Ay, señorita Marple», dijo la chica, visiblemente contenta de ver una cara amiga. «Tiene mejor ojo que yo. ¿Cree que esto es de la señora Bradbury? Lo encontré debajo de la mesa de la rifa. Podría ser de su puesto de demostración». La señorita Marple cogió la caja, un modesto mueble de madera con tapa abatible y tenues tallas florales. Era, sin duda, de la señora Bradbury. La señorita Marple la había visto a menudo durante las reuniones del círculo de bordado en Wrens Lane. Sin embargo, hoy algo parecía diferente. Un hilo sobresalía en un ángulo extraño de la costura cerca de la bisagra, como si la hubieran cerrado con prisa. «Gracias, querida», dijo con dulzura. «Me encargaré de que te lo devuelvan». Pero antes de salir de la sala, la curiosidad y algo más sutil la impulsaron a levantar la tapa. Dentro, todo estaba como se esperaba. Hilos de varios colores, meticulosamente dispuestos en pequeños carretes de madera, un diminuto cojín de terciopelo sujeto con finas agujas de plata, y un dedal con mango de marfil en su rincón habitual. Y, sin embargo, bajo un trozo de lino doblado con un motivo de rosa inacabado, la señorita Marple encontró algo peculiar. Un pequeño cuadrado de tela bordado con símbolos. Letras, sí, pero extrañamente espaciadas, como si estuvieran codificadas. El bordado era apretado y preciso, de esos que requieren no solo habilidad, sino también deliberación. La pieza no tenía nombre, solo un delicado borde de enredaderas retorcidas, y extrañamente, un único pájaro rojo cosido en la esquina inferior. La señorita Marple ladeó la cabeza. Había visto ese tipo de trabajo antes. No el diseño, sino un código, cuidadosamente cosido en un patrón. Un lenguaje silencioso, vestido de belleza, se lo llevó a casa sin decir nada. Esa noche, después de una cena sencilla a base de estofado y patatas hervidas, la señorita Marple llevó el cuadrado de tela a su salón, lo colocó bajo la luz de la lámpara y comenzó a examinarlo con su ojo de costurera. Los símbolos no eran aleatorios. Seguían un ritmo, una fila de letras aparentemente sin sentido, tumbas y luego una serie de iniciales A, B, M, N. Los labios de la señorita Marple se apretaron. Graves, murmuró en voz alta. Ella conocía el nombre, por supuesto. Muchos de los aldeanos, mayores también, aunque la mayoría había aprendido a no mencionarlo. Jonathan Graves
Había sido abogado en Felton Bridge hacía 30 años, inteligente, encantador, sin escrúpulos. Se había involucrado en varios asuntos, tanto legales como románticos, y finalmente fue encontrado ahogado en el estanque del molino tras surgir acusaciones de chantaje. Su muerte fue declarada suicidio, pero las sospechas persistían como el moho. Las iniciales ahora parecían inconfundibles. A.B. Amelia Bradbury, Minnesota. Muriel Newcomb, centímetro. Clara March. La señorita Marple exhaló lentamente. Un triángulo de mujeres, un triángulo de silencio. Y Peter Newcomb había venido a hacer preguntas sobre Graves. Devolvió el bordado a la caja y lo colocó debajo de la tela. No había razón para que nadie más lo supiera. Todavía. El día siguiente trajo consigo nuevas noticias. El agente Howard había ido a Felton Bridge para verificar una curiosidad que el inspector Doyle había mencionado durante su revisión de papeleo. Peter Newcomb había recogido un paquete en la oficina de correos 2 días antes de su muerte. Había sido dirigido desde Londres, pagado en efectivo y marcado privado. El paquete estaba ahora bajo custodia policial, tras haber sido encontrado sin abrir en la habitación de Peter. Cuando Doyle llegó para inspeccionar su contenido, encontró una pequeña libreta de cuero, vieja y descolorida, llena de árboles genealógicos y anotaciones dibujadas a mano. A primera vista, parecía el proyecto de genealogía de un aficionado, pero más adentro había nombres tachados con tinta roja. Uno de ellos, Jonathan Graves, otro, A. Bradbury, de soltera Linton. El cuaderno trazaba conexiones, nacimientos, matrimonios, amoríos. La señorita Marple, llamada a examinarlo a petición reticente de Doyle. Si fuera tan amable de prestarme la vista, señorita Marple, estas redes familiares me dan dolor de cabeza. Pasó las páginas lentamente y no dijo nada durante un buen rato. Finalmente señaló una entrada. Tumbas. M. Newcomb. Se rumorea que el niño nació en 1897. ¿Adoptado u oculto? Creo, dijo en voz baja, que Peter no solo investigaba chismes familiares. Intentaba verificar una afirmación, quizás incluso un chantaje, aunque me atrevería a decir que lo consideraba una exposición legítima. No tenía ni idea de lo peligroso que podía ser eso en un pueblo como el nuestro. Doyle gruñó. ¿Y eso significa que una de las mujeres tenía algo que ocultar? La voz de la señorita Marple sonaba tranquila. Oh, muchos tenemos cosas que ocultar, inspector, pero no todos matamos. Afuera, el viento volvió a agitarse, agitando las hojas como susurros. Esa tarde, la señorita Marple visitó el círculo de bordado en Wrens Lane. Era una reunión inusualmente tranquila. Clara March permanecía sentada con las manos desocupadas, mirando fijamente su aguja sin enhebrar. La señora Grayson bordaba crisantemos con una fuerza desmesurada, y la señora Bradbury, pálida y serena, cosía lentamente con movimientos metódicos casi meditativos. «Qué motivo tan delicado, Amelia», comentó la señorita Marple sentándose a su lado. «¿Es nuevo?». La señora Bradbury dudó. «Algo, viejo. Lo cosía de pequeña. Un patrón Devon». La señorita Marple asintió. «Conocí a una joven que bordaba pájaros con alas rojas, igual que las tuyas. Decía que simbolizaba algo oculto a simple vista». Clara March levantó la vista bruscamente, con expresión ilegible. La aguja de la señora Bradbury se detuvo. «Quizás sí». Y la señorita Marple, observándolos a ambos, sonrió con silenciosa tristeza. Empezaba a comprender. Peter Newcomb había desvelado una historia enterrada durante décadas, oculta con un silencio cortés y protegida por la culpa. El bordado
no había sido solo un adorno. Fue una confesión. El viento arreció esa noche como el aliento antes de una confesión. Las cortinas temblaban contra los cristales de las casas de campo de Chipping Willoughby, y aunque el fuego crepitaba y las teteras hervían, reinaba el silencio. Era la quietud que a menudo precede a una tormenta, no de mal tiempo, sino de revelación. De hecho, bajo esa superficie tranquila, la maraña de secretos de la aldea había comenzado a filtrarse. El círculo de bordado terminó temprano. La señora Bradbury, normalmente el alma tranquila del grupo, se pinchó el dedo con una aguja y se disculpó antes de que nadie pudiera protestar. Clara March se quedó, ordenando los hilos en sus cajas, pero sus movimientos eran rígidos y el ceño fruncido. Apenas había dicho una palabra durante la reunión, y cuando lo hizo, fue con una tensión que la señorita Marple había llegado a reconocer. No miedo exactamente, sino control. Cuando la señorita Marple salió al anochecer, había decidido dos cosas. Una, que Peter Newcomb efectivamente había descubierto algo incriminatorio. Y dos, que fuera lo que fuese, estaba profundamente conectado no solo con el pasado, sino con el curioso arreglo entre las tres mujeres, ahora en el centro de las sospechas, la señora Bradbury, Muriel Newcomb y Clara March. Ya no se trataba de a quién le podía desagradar Peter, se trataba de quién tenía más que perder. A la mañana siguiente llegó una visita, Muriel Newcomb, quien llegó a la cabaña de la señorita Marple sin avisar, con los guantes aferrados en una mano y el sombrero ligeramente ladeado. No era una mujer que se pusiera nerviosa a menudo, pero ese día tenía los ojos hundidos por el cansancio y su compostura parecía deshilachada. «No sé por qué vine», dijo mientras la señorita Marple la acompañaba a una silla junto a la chimenea. «Solo que no podía soportar ni una hora más en esa casa con Geoffrey tronando sobre asesinos con faldas y fanfarroneando sobre los diarios de Peter». La señorita Marple le ofreció una taza de té que Muriel aceptó con ambas manos. Geoffrey siempre necesitó un enemigo firme. Nunca soportó la incertidumbre. ¿Era Pedro un enemigo? Muriel parpadeó. No, la verdad es que no. Pero trajo cosas viejas, sombras. ¿Graves?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Muriel se quedó paralizada, con la taza flotando cerca de sus labios. «Así que ya lo sabes», lo sospechaba. Había hilos sueltos. Ya sabes, el bordado nos dice más de lo que la gente cree. Lo que elegimos bordar, lo que dejamos fuera. Muriel dejó la taza con cuidado. Era encantador. Jonathan Graves. Y peligroso. Yo era muy joven. ¿Lo amabas? Pensé que sí, pero creo que solo me encantaba la vía de escape que me ofrecía. Luego corrieron rumores sobre sus negocios. Dinero, mujeres, documentos falsificados. Cuando murió me sentí aliviado. Estaba gratis. Hizo una pausa. O eso creía. Y Peter lo descubrió. Dijo que tenía una carta, una que Graves le había escrito a Amelia. Dijo que lo demostraba todo, que tenían un plan. No sé si quería dinero o drama. Disfrutaba del efecto que causaba en la gente. ¿Se lo dijiste a Geoffrey? No, bajó la voz. Tenía miedo de lo que pudiera hacer. Geoffrey no perdona los errores. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con expresión indescifrable. ¿Alguna vez pensó que Clara podría estar involucrada en la muerte de Peter? Muriel dudó. Clara es extraña. Leal a Amelia de una forma que no entiendo del todo. La he visto en el jardín a altas horas de la noche. Una vez pensé que estaba quemando algo, pero nunca pregunté. La señorita Marple emitió un suave sonido gutural y se levantó a buscar más té. La gente no siempre quema cosas para ocultar la culpa.
A veces las quema para proteger a alguien más. Más tarde ese mismo día, el inspector Doyle regresó de Felton Bridge con noticias preocupantes. La letra del cuaderno genealógico que Peter había recibido por correo no era la suya. Un analista de escritura de la oficina del condado lo había confirmado. Además, el registro de la oficina de correos sugería que el paquete había sido enviado desde un radio de 20 millas, lo cual nos devuelve al meollo del asunto, murmuró a la señorita Marple. Esto no fue algo que Peter encontró, fue algo que alguien dio él, una mano anónima proporcionándole información. La señorita Marple asintió. La pregunta es ¿por qué? ¿Para provocar o para eliminar? Esa noche visitó Wren's Lane una vez más. La señora Bradbury estaba descansando, su bastidor de bordado intacto junto a la ventana. Clara abrió la puerta. Me preguntaba, dijo, la señorita Marple, si podría acompañarme, solo hasta el callejón y de regreso. El anochecer me invita bastante a conversar. Clara dudó y luego asintió. De acuerdo. Al principio caminaron en silencio, con los zapatos crujiendo levemente sobre la grava. El aire estaba quieto, cargado de aroma a lilas y musgo húmedo. Finalmente la señorita Marple dijo, «Usted también conocía a Jonathan Graves, ¿verdad?» El pie de Clara tropezó con una piedra y tropezó. ¡Qué ridículo! ¿De verdad? Trabajaste cerca de donde él vivía. Corrían rumores sobre la familia para la que trabajabas. Se decía que una de ellas, la señorita Elaine, estaba embarazada. De repente ya no. Eso no tiene nada que ver conmigo, dijo Clara demasiado rápido, pero creo que todo tenía que ver con el bebé. Clara se detuvo. Debería irse a casa, señorita Marple. Estabas protegiendo a alguien. Llevas años haciéndolo. No creo que mataras a Peter, pero sí creo que intentaste detenerlo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas que no permitió que cayeran. Iba a destaparlo todo, todo lo que habíamos ocultado. Muriel, Amelia, nunca se lo dijeron a nadie, ni siquiera a sus maridos, pero tenía cartas, nombres. ¿Estaba tu labor en la caja? Ella no respondió. La señorita Marple suavizó la voz. ¿Qué amenazaba a Peter con hacer? Clara tragó saliva. Quería publicarlo. Dijo que tenía derecho a la verdad, que la gente había vivido toda su vida bajo mentiras. Le dije que no le correspondía contar esa historia. Y cuando no escuchó, le advertí. Eso es todo. Lo juro, yo prevenido a él. La señorita Marple extendió la mano y le tocó el brazo suavemente. Te creo. Pero alguien, ella sabía, había hecho más que advertir. Alguien había querido que esa historia quedara enterrada para siempre. Al día siguiente, un segundo descubrimiento llevó la investigación a un punto álgido. El jardinero de la vicaría, mientras limpiaba el camino de rosas para preparar el jardín conmemorativo que la tía de Peter había insistido en construir, encontró una pequeña bolsa de cuero debajo de un banco de piedra. En el interior, una carta rota dirigida a la señora Bradbury, de Jonathan Graves. Su contenido era incriminatorio, la confirmación de una conspiración, de secretos guardados, de un niño nunca reconocido. La carta había sido medio quemada y abandonada. Cuando la señorita Marple lo leyó, sus manos no temblaron. La verdad ahora estaba demasiado cerca, y alguien en algún lugar sabía que ella lo había visto. El descubrimiento de la carta provocó una nueva ola de inquietud en Chipping Willoughby. Esta vez no fueron chismes lo que conmovió al pueblo, sino algo más tranquilo, más frío. Una sensación de rigidez, la sensación de que las fronteras del pasado finalmente se habían resquebrajado. Aunque solo unas pocas personas habían visto la carta, la noticia se extendió rápidamente. Jonathan Graves le había escrito a Amelia Bradbury. Había mencionado un secreto,
algo relacionado con una herencia, un hijo y una traición. Las marcas de quemaduras parciales en los bordes solo aumentaban el misterio. Pero lo que la señorita Marple dedujo de las frases carbonizadas fue lo que más la preocupó. He hecho arreglos para... Si no reconoces la verdad, me aseguraré de que otros lo hagan. El niño tiene derecho. Y allí, arrancado, el niño. ¿Pedro o alguien más? Al mediodía, el inspector Doyle había tomado la carta en su posesión, sellándola cuidadosamente dentro de un sobre de pruebas con la seriedad de un hombre que sentía que estaba cerca de las raíces del crimen. Pero aún no podía desentrañar qué rama conducía al asesinato. «Creo que es hora de volver a hablar con la señora Bradbury», le dijo al agente Howard con gravedad. «Y con Clara March, y posiblemente con la señora Newcomb. Esto es más antiguo que el regreso de Peter. Creo que se metió en un campo minado que ya estaba enterrado, años atrás. Pero antes de que pudieran reanudarse las entrevistas, otro acontecimiento interrumpió la frágil calma. Clara March había desaparecido. Fue la señora Grayson quien se dio cuenta primero. Había prometido traerle una cesta de mermelada a la señora Bradbury para animarla, pero cuando llamó a la puerta justo después del té, solo hubo silencio. Finalmente dio la vuelta a la casa con la intención de dejar la cesta junto a la puerta de la cocina. Fue entonces cuando vio la nota clavada en la puerta de madera. «No te preocupes. Salí a despejarme. Necesito tiempo». Clara, la escritura era inconfundible, pero el momento, como señalaría más tarde la señorita Marple, era profundamente inconveniente. «¿O tiene miedo de algo?», murmuró la anciana mientras doblaba la nota en su regazo. «¿O alguien más le tiene miedo?». El agente Howard empezó a investigar la dirección de los senderos. Era sabido que Clara paseaba con frecuencia más allá del puente de piedra, cerca del pueblo, pero nadie la había visto. Los senderos estaban húmedos por la lluvia reciente, y aunque había huellas, no conducían a ninguna parte concluyente. «Quizás se esté quedando con una amiga», dijo Howard con desgana. «Quizás en Felton Bridge». Pero a Doyle no le gustó. La sensación. Ninguna mujer se marcha en medio de una investigación de asesinato a menos que esté huyendo, ya sea por culpa o por peligro. Sea como sea, tenemos que encontrarla. Mientras tanto, la señorita Marple hizo una visita tranquila a la señora Bradbury una vez más. Encontró a la viuda junto al fuego, más delgada que antes, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo, como si se mantuviera junta puntada a puntada. «Sabía que estaba preocupada», murmuró la señora Bradbury al enterarse de la desaparición de Clara. «Pero no pensé que simplemente se iría. He dependido de ella tanto tiempo, ¿sabe? Supongo que no me di cuenta de lo pesado que se había vuelto todo para ella». «Dijiste una vez», respondió la señorita Marple con suavidad, «que las tijeras utilizadas para matar a Peter habían sido un regalo, no de tu marido, sino de otra persona». La mirada de la señora Bradbury se desvió hacia las llamas. «Sí, de Jonathan Graves». El silencio que siguió fue un silencio cargado de recuerdos. Cuando por fin habló, la voz de la señora Bradbury era apenas un susurro. «Yo era joven, ingenua. Él era persuasivo. Cuando rompí con él, no me soltó. Entonces Muriel también se involucró con él, aunque no creo que supiera de mí. Le gustaba ese tipo de poder, ese control». «¿Y el niño?». La señora Bradbury inclinó la cabeza. «Ahí era un niño, pero no mío, de Muriel. Solo tenía 17 años. Sus padres lo organizaron todo. Nunca supe qué pasó con el bebé». «Graves solo dio pistas», dijo. «Dijo que un día podría volver para atormentarnos a ambos». «¿Y Clara?». «Ella vino después. Nunca fue del todo una sirvienta, nunca del todo una amiga.
Sabía algo, no sé cómo. Creo que sentía lástima por Muriel. O quizás tenía su propia historia, pero nos protegió con fiereza. La señorita Marple extendió la mano y tomó con delicadeza la de la mujer. Peter quizá descubrió que la niña, si estaba viva, estaba más cerca de lo que nadie creía. La señora Bradbury levantó la vista, sobresaltada. ¿Quieres decir, crees que Peter era...? No, dijo la señorita Marple en voz baja. Creo que creyó haber encontrado a la niña, pero se equivocó. Esa tarde, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente las tejas del tejado, la señorita Marple estaba sentada en su salón con su tejido y el cuaderno genealógico que Peter había recibido. Se lo había pedido prestado al inspector Doyle para darle un segundo vistazo, y ahora, con el beneficio de la confesión de la señora Bradbury, le había dado más. Se volvió hacia la entrada marcada Graves, M.N., niño nacido en 1897, ubicación desconocida, y debajo, Pedro había escrito, ¿podría ser C.M.? Las fechas coinciden, Clara March, pero la nota era provisional y la letra incierta. Luego, cerca del final de la misma página, había una línea garabateada. La conocí una vez. Graves usó su nombre en una carta. No era pariente. ¿Sabías de la niña? La señorita Marple cerró el libro lentamente. Peter no sabía que Clara era la niña. Él había pensado que ella era la llave al niño, pero Clara también se había equivocado todos estos años al proteger a una mujer que creía que era su madre, cuando en realidad había sido Muriel Newcomb, todo el tiempo. Y entonces llegó el segundo shock del día. El agente Howard, sin aliento y empapado por la lluvia, llegó al salón del pueblo donde Doyle estaba repasando notas. La encontraron, jadeó. Clara, abajo, junto a la orilla del río, cerca de la pasarela, inconsciente, herida en la cabeza. Parece que estaba empujado. Doyle maldijo en voz baja. ¿Está viva? Apenas. ¿Se vio a alguien cerca? No hay testigos, pero alguien revisó su bolso. El contenido estaba esparcido. Papeles, un relicario viejo, incluso un trozo de lino quemado. ¿Un medallón? Doyle frunció el ceño. ¿Con una foto? No. Solo un mechón de pelo dentro. Pero las iniciales en la parte de atrás dicen MNAC. Esa noche, la señorita Marple no durmió. Ella estaba sentada con una vela en el escritorio, uniendo las piezas en silencio. Clara, tratando de proteger a Muriel. Pedro, en busca de un legado. La señora Bradbury, enredada en secretos que no son del todo suyos. Jonathan Graves, la araña que murió hace mucho tiempo, pero cuya red aún mantiene a la aldea sujeta. Y en algún lugar, entre todos ellos, alguien se había desesperado lo suficiente como para volver a matar. No solo Peter, pero ahora Clara también. Era una mañana gris y fría, y la noticia del ataque a Clara March se extendió por Chipping Willoughby como escarcha por el cristal de una ventana. Rápida, silenciosa y escalofriante. Aunque permaneció inconsciente en la enfermería del hospital Felton Bridge, los rumores comenzaron al amanecer, que la habían encontrado en la orilla del río, que la habían atacado por la espalda y que tenía algo que ver con el asesinato de Peter Newcomb. Para cuando el panadero abrió sus puertas y la campana del vicario sonó para las oraciones matutinas, la especulación había alcanzado su punto álgido. Para quienes querían creer que lo peor ya había pasado, el incidente sirvió como un recordatorio aleccionador. Alguien entre ellos estaba desesperado y era peligroso. La señorita Marple no había ido a la iglesia esa mañana. En cambio, estaba sentada tranquilamente en su escritorio, hojeando su diario, donde anotaba con letra apretada y circular observaciones,
conversaciones, pequeños detalles que la mayoría pasaría por alto. Se detuvo en una página de 3 días, antes a Bradbury, evasiva sobre el pasado de Clara. Menciona repetidamente el fuego. Clara, lealtad más allá de la razón. Historia de la infancia inventada. Muriel, culpa silenciosa. Algo quebradizo en la voz. Carta de Graves. Confirma que M.N. tuvo un hijo. Peter, creía que Clara era una niña. ¿Se equivocó o Clara se equivocó toda su vida? Golpeó la punta del lápiz contra la página y luego cerró el libro con decisión. Era hora de actuar. Esa. Tarde la señorita Marple visitó la residencia Newcomb. Encontró a Muriel sola en el salón, sentada de espaldas a la ventana. La chimenea se había apagado, pero no hizo nada para reavivarla. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó la señorita. Marple, sin mala intención, mientras se sentaba en la silla de enfrente. Muriel no levantó la vista. «Lo sé desde hace años. ¿Esa Clara era tu hija?». A Muriel le temblaron los labios. Al principio no hasta que la vi en el círculo de bordado. Tenía una forma de ladear la cabeza, igual que mi madre. Y entonces reconocí el relicario. No lo había visto desde antes de que se hicieran los arreglos. La señorita Marple asintió suavemente. «¿Nunca se lo dijiste? ¿Cómo podría?». La voz de Muriel se quebró. «Fue el peor capítulo de mi vida. Era una niña ingenua y protegida. Graves amenazó con arruinarnos. Mi padre insistió en que la enviáramos lejos. Ni siquiera la sostuve en brazos. La dejaste creer que estaba protegiendo a otra persona». Muriel finalmente miró a la señorita Marple. No sabía que ella pensara que era Amelia, y para cuando lo comprendí me pareció demasiado cruel arrebatárselo, incluso después de que Peter vino a hacer preguntas. Quería protegerla, y a Jeffrey, y a mí mismo, para ser sincero. Pero Peter no era amable. Estaba orgulloso de lo que había descubierto. Lo usó como una espada. Me dijo que lo revelaría todo. Dijo que era hora de que la aldea supiera la... «Es verdad». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y cómo respondiste?». Le pedí que esperara, que fuera discreto, pero se rió. Dijo que el escándalo era la mitad de la diversión. Hubo un largo silencio. Entonces la señorita Marple dijo: «Muriel, ¿lo mataste?». Muriel negó con la cabeza. Una lágrima le rodó por la mejilla. «No, pero lo odiaba por lo que hacía». La señorita Marple puso una mano sobre la suya. «Puede que hayas guardado secretos, pero no creo que hayas dado el golpe». Más tarde ese mismo día, la señorita Marple visitó al inspector Doyle en el ayuntamiento. Estaba encorvado sobre una mesa, reconstruyendo cronologías con poca satisfacción. «¿No hay progreso?», preguntó a la ligera. Gruñó. «Todos tienen un motivo, nadie tiene una confesión. La carta, el relicario, el cuaderno, todo es humo y espejos. A menos que», dijo, «ilumines desde el ángulo adecuado». Doyle levantó la vista. «¿A dónde quieres llegar?». «Me gustaría pedirle permiso para organizar una reunión de té. Solo las damas de siempre, sin interrogatorios ni presiones. Pero creo que la verdad está a punto de revelarse». Doyle parpadeó. «Una fiesta de té». La señorita Marple sonrió con dulzura. «En mi experiencia, inspector, casi ningún mal ocurre sin que alguien se tome el té primero». Ese viernes por la tarde, la sala de estar de la señorita Marple se llenó del tintineo de la porcelana, el murmullo de una conversación educada y el leve aroma a bizcocho de limón y galletas de agua de rosas. Estuvieron presentes la señora Bradbury, pálida pero serena; Muriel Newcomb, con guantes ajustados y ojos rojos; y otras dos, la señora Grayson, siempre curiosa, y Hetty Layton, que se había ofrecido a servir el bizcocho.
La propia señorita Marple se sentaba como una gentil directora de orquesta, entre violines, sirviendo té y sonriendo como si no estuviera en juego nada más serio que la preferencia por la mermelada. Solo cuando las tazas se llenaron, los platos pasaron y el parloteo superficial comenzó a calmarse, ella habló. «A menudo pienso», dijo con dulzura, «que las peores heridas no son físicas sino hereditarias. Se transmiten como reliquias. Los secretos también se comportan así». Nadie respondió. Ella continuó. «Lo que Peter descubrió, lo que el pensamiento, descubrió que existía una conexión con el pasado. Pero creo que su error fue asumir que la conexión era de sangre. En realidad, los lazos más fuertes no siempre son genéticos». Muriel dejó su taza con un ruido metálico. La cuchara de la señora Bradbury tembló ligeramente en su platillo. «Clara», continuó la señorita Marple, «no era la hermana de Peter, como él pudo haber sospechado. Tampoco era su prima, pero era en todos los sentidos una hija. Criada a la sombra de un secreto, mintió con amabilidad y construyó toda su identidad en la creencia de que se había salvado del escándalo. Y ahora, dijo en voz baja, alguien ha intentado matarla. No para proteger el pasado, sino para silenciar a la única persona que en su confusión podría haber hablado con demasiada libertad. La señora Grayson miró nerviosa a los demás. ¿Creen que era alguien de aquí? La señorita Marple miró directamente a la señora Bradbury. Amelia, dijo con dulzura, ¿cuándo te diste cuenta de que Clara no era tuya? Al principio no hubo respuesta. Entonces la señora Bradbury susurró. Siempre lo supe. Se quedó mirando su regazo. Muriel vino a mí hace años, destrozada, aterrorizada. Su padre le había exigido silencio. Así que acepté hacerme cargo de la niña, con un nombre falso. Ya era viuda. Nadie me hizo preguntas. Fuiste amable, dijo la señorita Marple, en voz baja, pero también construiste una mentira, una que Clara apreciaba mucho. La señora Bradbury asintió. Y entonces llegó Peter, y empezó a deshacerlo todo. La señorita Marple dejó que el silencio se extendiera y luego dijo, «Tú tampoco lo mataste». La señora Bradbury levantó la vista sobresaltada, porque no eres capaz de apuñalar a un joven a plena luz del día y luego fingir que te desmayas junto a su cuerpo. Eso requiere cálculo. Ira, sí, pero de un tipo particular, la que nace no de la vergüenza, sino de la humillación. Se volvió hacia Hetty Layton, cuyo rostro había palidecido considerablemente. El paquete que recibió, Potter, dijo la señorita Marple, fue enviado desde un radio de 20 millas. Contenía notas genealógicas y cartas antiguas, cosas que solo alguien con acceso a los registros parroquiales y a la historia del pueblo podría haber recopilado. Hetty no dijo nada. Trabajas en la oficina de la iglesia. Archivas cada bautismo, cada matrimonio, cada entierro. Y tú, como Clara, creías saber la verdad. Pero cuando Peter te dijo que tu versión estaba equivocada, cuando amenazó con publicar la suya, entraste en pánico. Porque si tenía razón, todo lo que creías saber se desmoronaría. No, dijo Hetty levantándose de repente, te equivocas, no iba a parar. Se reía, se rió en mi cara. Dijo que sería la burla del pueblo. Dijo que no sabía nada. Y tal vez no sabía, pero era cruel. Su voz se quebró. No quise matarlo. Solo quería asustarlo. Traje las tijeras de la mesa. Quería cortar, no, pero entonces se cayó. Y había sangre. Demasiada sangre. Muriel jadeó. La señora Bradbury cerró los ojos. La señorita Marple se levantó lentamente y se dirigió al aparador, donde ya había enviado un mensaje al inspector Doyle. Mientras los pasos de la gente se acercaban afuera,
La señorita Marple colocó suavemente una servilleta de lino sobre el bizcocho intacto y murmuró: «La crueldad no siempre parece violencia, pero siempre deja heridas». Las botas del alguacil resonaban con fuerza en el camino de ladrillos frente a la casa de la señorita Marple, con un ritmo constante, firme, inevitable. Dentro del salón, el tiempo parecía suspendido, como la última puntada de un muestrario aún sin anudar. Hetty Layton permanecía inmóvil, con las manos apretadas a los costados y la respiración entrecortada. Sus mejillas estaban pálidas, y sus ojos, antes tan firmes y críticos tras las gafas, ahora brillaban de pánico. «Solo quería que parara», susurró de nuevo como si al repetirlo pudiera suavizar la verdad. No lo haría detener. El inspector Doyle entró en silencio, sin fanfarronería, sino con resignación. Miró a la señorita Marple, quien le dedicó un leve asentimiento. El té seguía intacto en el aparador y el suave aroma a bizcocho flotaba en el aire como un fantasma de tiempos más sencillos. La señorita Marple se levantó y se acercó a Hetty, colocando suavemente una mano sobre el brazo tembloroso de la mujer. «A veces», dijo en voz baja, «nos convencemos de ser protectores de la verdad, cuando en realidad estamos protegiendo ilusiones. Creías que estabas protegiendo al pueblo del escándalo, quizás incluso salvando a Clara de la desilusión, pero en realidad temías el colapso de la historia. Tú había elegido creer». Hetty negó con la cabeza. No tenía ningún derecho, ninguno. Clara era muy devota de la señora Bradbury, vivía tranquilamente, con humildad, y entonces Peter entró con esa sonrisa petulante y esas preguntas terribles, husmeando y fisgoneando, desenterrando nombres que debían permanecer enterrados, dijo, y era parte de la mentira, que era ingenua, una reliquia. La señorita Marple no dijo nada, dejó que el silencio se instalara. Su peso era más efectivo que cualquier sermón. «Pensé», continuó Hetty con voz ronca, «que si podía asustarlo, con solo sacudirlo, sería suficiente. Tomé las tijeras de la mesa de exhibición. Quería amenazarlo. Lo seguí hacia el sendero de rosas. Lo llamé. Se giró y rió. Mi mano se movió sin pensar. Y entonces ella se quedó en silencio. La señora Bradbury miraba fijamente su regazo, inmóvil. Muriel Newcomb se cubrió la cara con los guantes. Solo la señorita Marple, siempre firme, se mantuvo serena en el silencio que siguió. El inspector Doyle dio un paso adelante y tomó suavemente a Hetty del brazo. «Yo me encargaré. De aquí en adelante, señorita Marple». Hetty no se resistió. Sus piernas se movían mecánicamente, con la mirada fija en la lejanía, como si ya se hubiera perdido en sus propios pensamientos. La mañana siguiente amaneció con una claridad sorprendente, como si la naturaleza misma estuviera ansiosa por disipar las sombras que habían permanecido demasiado tiempo sobre Chipping Willoughby. Una brisa primaveral agitó los setos. La plaza del pueblo volvió a estar salpicada de niños, y el aroma a hierba cortada se extendía entre las casas con ventanas con cortinas de encaje. Pero no todas las heridas desaparecen con el tiempo. El hospital Feltonbridge, Clara March se agitó. Su recuperación fue lenta pero prometedora. La herida en la cabeza, aunque grave, no le había fracturado el cráneo. Cuando la señorita Marple la visitó esa tarde, Clara parpadeó ante la tenue luz de la sala, con la mirada escrutadora, y luego se posó agradecida en la figura familiar sentada en la silla a su lado. «¿Lo sabías?», dijo Clara con voz ronca. «¿Verdad?». La señorita Marple sonrió levemente. «Ya lo sospechaba, pero necesitaba que la verdad se revelara sola. Los secretos, querida, son como semillas. Si se entierran demasiado tiempo, se pudren. O germinan en la oscuridad». Clara apartó la mirada.
Pensé que estaba protegiendo a la señora Bradbury. Creía que le debía todo. Pero cuando Peter me mostró esa carta, la letra de Graves, no supe qué hacer. ¿La confrontaste? Sí. Y me dijo la verdad, que Muriel era mi madre, que todo lo que creía saber era algo más. Clara se quedó en silencio y luego agregó, no lo sentí como una traición, lo sentí como dolor, por la vida que nunca entendí realmente. La señorita Marple asintió. Y entonces alguien intentó silenciarte. Nunca vi quién era, solo una sombra, un empujón, y luego el frío. La señorita Marple extendió la mano y tomó la mano de Clara. Tienes más fuerza de la que crees, y ahora quizás con la verdad al descubierto puedas empezar de nuevo. Los dedos de Clara se apretaron alrededor de los suyos. ¿Crees que algún día me sentiré completa? La sonrisa de la señorita Marple se profundizó. Rara vez se encuentra la plenitud en la verdad, pero la paz, querida, la paz a menudo empieza ahí. Al final de la semana, Hetty Layton había confesado todo. Había interceptado el paquete de Peter, leído su contenido y, presa del pánico, se lo había devuelto por correo anónimo para intentar reparar los daños. Pero cuando él la confrontó por las discrepancias en los registros parroquiales, registros que ella misma había mantenido, temió ser expuesta. El arma había estado al alcance de la mano. El momento había quemado la razón. Su intento de eliminar a Clara fue torpe y desesperado, y lo llevó a cabo después de enterarse de que Clara había comenzado a escribir una carta a un abogado en Londres. Una carta que, de haber sido enviada, podría haber confirmado públicamente su linaje y desentrañado el sentido de orden social de todo el pueblo. Hetty fue acusada, aunque la corona ya se debatía entre homicidio involuntario y una acusación reducida por su capacidad disminuida. No había sido una mujer malvada, pero sí deformada por el secretismo y el orgullo de un control silencioso. El domingo siguiente, Chipping Willoughby celebró un servicio religioso discreto en memoria de Peter Newcomb. No hubo un panegírico formal, demasiadas opiniones contradictorias, demasiados sentimientos no resueltos, pero se colocó un ramo de lirios blancos en el altar y el coro cantó, «Quédate conmigo» con voces suaves y temblorosas. La señorita Marple se sentó en el último banco, con su sombrero modesto y las manos cruzadas. Vio a Muriel sentada junto a Clara, ya no a distancia, sino hombro con hombro. Un vínculo tentativo reconstruido no por la sangre compartida, sino por un perdón silencioso. La señora Bradbury también estaba allí, con los ojos enrojecidos pero secos, y el bastidor de bordado dejado en casa por una vez. El pueblo sanaría, siempre lo hizo, pero llevaría la leve cicatriz del bazar del té de primavera, el año en el que los secretos se difuminaron en la luz del sol, y la historia exigió lo que le correspondía. Esa misma tarde la señorita Marple regresó a su jardín, donde los tulipanes se alzaban en un suave desafío a todo lo sombrío. Se sentó entre ellos con su labor de punto y observó a un gorrión saltar por el muro. Detrás de ella la tetera hervía. El mundo seguía su curso. Tomó su diario y escribió la última entrada del caso. Peter Newcomb, ni villano ni héroe. Simplemente un catalizador. Clara, más fuerte de lo que sabe. Muriel. Por fin, una madre de verdad. Amelia. Dignidad en medio de la vergüenza. Hetty. Una advertencia. Cómo el peso de los secretos de otras personas puede romper un alma. Hizo una pausa y luego escribió. Ningún misterio termina jamás. Simplemente se une al tapiz de la vida, tejiéndose silenciosamente entre lo ordinario y lo indecible. Luego cerró el libro, bebió un sorbo de té
y giró la cara hacia el sol. La primavera se acentuó en Chipping Willoughby. Los setos se espesaron con hojas y flores, y los pájaros regresaron a sus nidos bajo los aleros de la vicaría. El pueblo, ese curioso tapiz de charlas y costumbres, comenzó a recuperar su ritmo apacible. Pero ya no era el mismo de antes, no del todo. El asesinato, incluso disfrazado de cortesía y perpetrado entre té y bordados, deja huella, y aunque la conmoción había empezado a desvanecerse en una especie de memoria colectiva, el brillo de la temporada no pudo borrar por completo las sombras que había proyectado. Clara March, tras una semana de descanso en el hospital y una semana más larga en silencio en Wrens Lane, tomó su decisión en silencio y sin alardes. Se marchaba. Fue la señorita Marple quien fue a verla la mañana de su partida. Apenas había salido el sol, y el rocío aún se aferraba a la puerta del jardín cuando se acercó a la cabaña. Clara estaba sentada en el escalón de la entrada, con la maleta a sus pies, el rostro pálido pero resuelto. «Pensé que podrías venir», dijo Clara esbozando una leve sonrisa. «¿Vas a Londres?» «Sí. La sobrina de un antiguo jefe me ofreció una habitación. Buscaré trabajo. Quizás en un museo de conservación textil, con suerte». La señorita Marple se sentó a su lado. «Tienes un ojo extraordinario para el hilo. Siempre pensé que tu obra tenía un toque histórico intrínseco». Clara se miró las manos. Qué curioso, siempre bordaba para crear belleza, algo sencillo y ordenado, pero ahora pienso, tal vez era mi forma de intentar tejer una historia que tuviera sentido, una que pertenecía para mí. La voz de la señorita Marple era amable. «Y ahora empiezas uno nuevo, con la verdad como hilo conductor». Se quedaron sentados un rato, observando cómo el camino empezaba a animarse. El cartero pasando en bicicleta, un perro ladrando a lo lejos cerca del césped. Entonces Clara se levantó, alisándose la falda. «Gracias, señorita Marple, por todo». La mujer mayor también se levantó y le ofreció un cálido abrazo. «Lo harás bien, querida. Tienes coraje, no del tipo que la gente pregona, sino del que sobrevive en silencio». El taxi de Clara llegó momentos después, y la señorita Marple lo observó alejarse lentamente, doblando la esquina cerca del viejo roble. Y así el capítulo se cerró, no con dramatismo, sino con serena determinación. En otras partes del pueblo, los otros actores del misterio estaban encontrando sus propias formas de avanzar. La señora Amelia Bradbury permaneció en Wrens Lane, aunque su círculo de bordado se disolvió poco después de la partida de Clara. Continuó cosiendo, pero ahora sus piezas eran más sencillas. Motivos florales sencillos, sin significados ocultos ni iniciales plegadas en patrones. Algunos decían que su espíritu se había desvanecido, otros que simplemente estaba cansada de la ilusión. Sin embargo, cuando asistió a las vísperas 2 semanas después, no parecía menos serena que antes, aunque sus ojos, detrás del velo, parecían de alguna manera mayores, más resignados. Qué rotos Muriel Newcomb, por su parte, se había retirado de la vida pública casi por completo. El coronel Newcomb había empezado a visitar Felton Bridge 2 veces por semana, alegando problemas dentales, aunque la señorita Marple sospechaba que simplemente buscaba un lugar para quejarse sin interrupciones. Muriel se quedaba en casa, y en las raras ocasiones en que se la veía paseando cerca del jardín de rosas, estaba sola y con guantes ajustados. Una vez, la señorita Marple se cruzó con ella en el camino y la saludó amablemente. Muriel asintió, hizo una pausa y dijo en voz baja: «Ahora me escribe, Clara, todos los domingos». «Me alegro mucho de oírlo», dijo la señorita Marple. «Yo también», respondió Muriel. «No es perdón, todavía no.
pero es algo. Luego, continuó caminando, con una postura un poco más recta que antes. En cuanto a Hetty Layton, el pueblo nunca había decidido cómo volver a hablar de ella. Tras su arresto, fue internada en un centro privado a las afueras de Exeter, y su juicio se retrasó debido a la preocupación por su estabilidad mental. Mildred Layton, su hermana, cerró el salón de té temporalmente y se fue a vivir con unos familiares en Surrey. La señorita Marple pasó por el salón de té una mañana y notó que el letrero de cerrado hasta nuevo aviso estaba descolorido, con la tinta manchada por el tiempo y el clima. Un nido de pájaro había empezado a formarse en el recodo sobre el dintel. Era extraño, pensó, cómo la vida volvía a sorprender a la tragedia, no para borrarla, sino para sortearla. Una tarde, el inspector Doyle vino de visita. Nunca se había acostumbrado del todo al salón de la señorita Marple, con su chintz descolorido, el tic-tac del reloj y el tenue aroma a lavanda. Pero entró con el aire de quien no había venido a resolver nada, sino a reflexionar. Probablemente cumpla una condena, dijo, removiendo azúcar en su té. Pero no mucho. Se ha aceptado la petición de capacidad disminuida. Su confesión ayudó, y también tu relato. La señorita Marple asintió. Era una buena mujer en muchos sentidos, solo que estaba terriblemente asustada. Doyle gruñó. ¿No es siempre así? Las peores cosas las hace la gente no por maldad, sino por miedo. Hay algo de cierto en eso, coincidió. El miedo atrofia la mente más rápido que el odio. Miró por la ventana y vio a un par de niños saltando la cuerda debajo de un cerezo. ¿Y el pueblo? ¿Crees que se calmará? Lo hará, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero no olvidará. Nunca lo hacemos, no de verdad. El pasado deja huellas, incluso cuando decidimos no mirarlas directamente. Como una marca de agua en el papel. No se ve a simple vista, pero al ponerla a contraluz todo está ahí. Doyle rió entre dientes. Siempre tuviste una forma especial de decir las cosas. Ella sonrió. Creo que una imagen bien elegida perdura más que un hecho proclamado a gritos. Esa tarde, la señorita Marple caminó lentamente por el cementerio. El atardecer, dorado, se alzaba sobre las lápidas, entibiando los nombres de aldeanos desaparecidos, con sus dramas olvidados, sus secretos, enterrados. Se detuvo junto al jardín de rosas, donde se habían plantado nuevas flores en memoria de Peter Newcomb. Una pequeña placa descansaba bajo el arbusto central, grabada en latón. En memoria de Peter Newcomb, toda pregunta comienza con el coraje de preguntar. Fue Muriel quien eligió la inscripción. A la señorita Marple le pareció curiosamente apropiada. Pedro había sido imprudente, cruel incluso, pero había sacudido las ramas de un árbol que nadie más se atrevía a trepar. Y al hacerlo, había sacado a la luz la verdad, no para sí mismo, sino para quienes la habían enterrado durante mucho tiempo bajo la vergüenza y el silencio. Ella dio un paso atrás y se giró hacia casa. Esa noche, mientras la luz de la lámpara iluminaba los rincones de su salón, la señorita Marple abrió su baúl de bordados y sacó un muestrario a medio terminar. Llevaba semanas sin tocar, con su diseño interrumpido por la tormenta de acontecimientos que había azotado el pueblo. Ella enhebró la aguja con cuidado. El diseño era sencillo, enredaderas entrelazadas con iniciales. Esta vez añadió unos nuevos, centímetro, para Clara March, que había caminado a través del fuego y había salido ilesa a Minnesota. Para Muriel Newcomb, que había encontrado una hija no en la sangre, sino en la verdad. Y por último, sin florituras, cosió P.N. para Pedro. No un mártir, no un villano, solo un chico que hizo la pregunta equivocada en el lugar correcto. Ella se reclinó en su silla, con el reloj marcando suavemente cerca,
y suspiró con silenciosa satisfacción. Algunos misterios terminan con grandes pronunciamientos. Otros terminan con una aguja que tira del hilo a través del lino, suave, seguro y completo.